Las llamas bailaban a casi 4 metros de altura cuando el ayatolá Reza Mohammadi alcanzó la última Biblia. 300 personas observaban desde la plaza en Teherán. Funcionarios del gobierno, otros clérigos, musulmanes devotos que se habían reunido en esta fría noche de viernes para presenciar lo que Reza había prometido que sería una purificación. Su mano tembló mientras agarraba la cubierta de cuero, no por miedo, no por duda, por algo que había cargado durante 28 años. Pero lo que sucedió después, lo que las cámaras captaron, lo que 300 testigos lucharían por explicar, eso cambió todo. Y comenzó con una cicatriz. Si miraras de cerca la mano derecha del ayatolá Reza Mohammadi, la verías. Una marca de quemadura que se extendía a través de su palma como un río torcido, surcos profundos de tejido cicatrizado que nunca se habían suavizado por completo. Un recordatorio permanente de una noche que había tratado desesperadamente de olvidar. Les decía a todos que provenía de un accidente de infancia, un fuego de cocina, nada significativo. Estaba mintiendo. Esa cicatriz guardaba un secreto tan oscuro, tan doloroso, que Reza había pasado casi 3 décadas tratando de enterrarlo. Y esta noche pensó que finalmente lo haría. Pero para entender lo que sucedió en esa plaza, para entender por qué una Biblia se negó a quemarse mientras cientos se convertían en cenizas, necesitas conocer a Sara. Y necesitas entender qué tipo de familia produce tanto a una mártir como a un monstruo. Reza Mohammadi nació en Qom, Irán, la ciudad más sagrada del Islam chiita, la ciudad de santuarios y seminarios, la ciudad donde se forjan los ayatolás y la fe se templa en fuego. Su familia había producido clérigos durante 4 generaciones. Su bisabuelo había estudiado bajo eruditos legendarios, cuyos nombres todavía se susurraban en las escuelas religiosas. Su abuelo había ayudado a moldear la política religiosa iraní durante algunos de los años más turbulentos de la historia de la nación. Su padre, el ayatolá Hassan Mohammadi, era considerado una de las mentes teológicas más brillantes de su era. El hogar de la familia Mohammadi no era solo una casa, era una institución. Eruditos venían de todo Irán para estudiar con su padre. Funcionarios del gobierno buscaban orientación religiosa dentro de esas paredes. El olor de libros antiguos e incienso llenaba cada habitación. Las alfombras de oración estaban gastadas por generaciones de devoción. Y Reza era la joya de la corona. Desde los 5 años podía recitar capítulos enteros del Corán de memoria. Su padre lo exhibía ante dignatarios visitantes, observando con orgullo mientras su joven hijo actuaba impecablemente. A los 10, debatía leyes religiosas con estudiantes del doble de su edad, desarmando sus argumentos con la precisión de un cirujano. A los 15, los eruditos lo llamaban un prodigio, un regalo de Alá. El futuro del liderazgo religioso iraní creía que estaba destinado a la grandeza. Confesaría Reza más tarde. Creía que Alá me había elegido para defender el Islam contra todos los enemigos, especialmente los cristianos. Mi padre me contaba historias sobre las cruzadas, sobre el imperialismo occidental, sobre cómo el cristianismo era una versión corrompida de la verdad de Dios. Absorbí cada palabra, lo hice mi misión, pero había algo más en ese hogar, algo que no encajaba en el cuadro perfecto, algo de lo que nadie hablaba en público: su hermana Sara. Sara era 3 años menor que Reza. Donde él era serio y estudioso, ella era curiosa y cuestionadora. Donde él aceptaba las enseñanzas religiosas sin dudar, ella preguntaba, ¿por qué? Tenía los ojos gentiles de su madre y el espíritu testarudo de su abuela. Se reía demasiado fuerte para ser la hija de un clérigo.
leía libros que no tenían nada que ver con la religión, hacía preguntas que hacían incómodas las conversaciones de la cena. ¿Por qué odiamos a personas que nunca hemos conocido? Le preguntó una vez a su padre en una cena de viernes. La pregunta surgió de la nada, cortando las discusiones habituales sobre teología y política como un cuchillo. Su padre se había congelado, su tenedor a medio camino de su boca, sus ojos entrecerrados. ¿Qué dijiste? Sara no retrocedió. ¿Por qué llamamos a los cristianos enemigos cuando nunca hemos hablado con uno? ¿Cómo sabemos que están equivocados si nunca hemos escuchado lo que creen? Su padre había golpeado la mesa tan fuerte que los platos temblaron. El agua se derramó de los vasos. Los sirvientes dejaron de moverse. No cuestionamos la palabra de Alá. Tronó. Su cara estaba roja. Su voz sacudió las paredes. Los cristianos son kafir, infieles, corrompen la verdad. Son el enemigo de todo lo que consideramos sagrado. Y tú, nunca volverás a hablar tales palabras en esta casa. Sara se había quedado callada, su cabeza inclinada, sus manos dobladas en su regazo. Pero Reza vio algo en sus ojos esa noche, algo que hizo que su estómago se helara. Duda. No la duda pasajera que todos experimentan, no el cuestionamiento momentáneo que la fe eventualmente supera. Algo más profundo, algo peligroso. Y esa duda, esa pequeña semilla plantada en el corazón de una niña de 14 años, destruiría a su familia, crearía a un monstruo, y 28 años después pondría a ese monstruo de rodillas. Pero primero sucedió algo más, algo que Reza nunca le contó a nadie, algo que solo tendría sentido al final de esta historia. 3 meses después de esa cena, Reza caminaba junto a la habitación de Sara cuando escuchó algo extraño: llanto, no sollozos fuertes, lágrimas silenciosas. El tipo que lloras cuando no quieres que nadie lo sepa. Debería haber seguido caminando, debería haber respetado su privacidad, debería haber fingido que no escuchó nada. Pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la puerta sin tocar. Sara estaba sentada en su cama, de espaldas a él. Sostenía algo, un pequeño libro con cubierta de cuero. Las páginas parecían viejas, gastadas, diferentes de cualquier libro que Reza hubiera visto en su casa. Cuando lo escuchó entrar, trató de esconderlo. Lo metió debajo de su almohada. Se secó las lágrimas. Puso una sonrisa demasiado brillante para ser real. Reza, me asustaste. ¿Qué quieres? Pero Reza fue más rápido y más sospechoso. Cruzó la habitación en 3 pasos, agarró su brazo, la apartó de la cama, tomó el libro de debajo de la almohada y sintió que su sangre se convertía en hielo. Era una Biblia cristiana, en farsi, el idioma persa, traducida para que los iraníes pudieran leer las palabras de Jesús en su lengua materna. En su casa, en la ciudad santa de Qom, en la casa del ayatolá Hassan Mohammadi. ¿De dónde sacaste esto? Y exigió. Su voz temblaba, no con ira todavía, con terror. Terror puro y primitivo, porque sabía lo que esto significaba. Sabía lo que haría su padre si se enteraba. Sabía lo que haría la policía religiosa. Sabía que su familia perfecta, su futuro perfecto, su vida perfecta, todo podría derrumbarse por este pequeño libro en sus manos temblorosas. Una mujer en el mercado, susurró Sara. Estaba llorando de nuevo. Lágrimas reales ahora. Lágrimas de miedo y algo más. Algo que parecía casi alivio. Ella dijo que contenía verdad. Continuó Sara. Ella dijo que si lo leía con el corazón abierto, si estaba dispuesta a escuchar lo que Dios realmente estaba diciendo. Reza no la dejó terminar. Agarró a su hermana por el brazo y la arrastró por la casa. Bajó las escaleras, a través de la cocina, hasta el patio donde su padre cultivaba hierbas,
y su madre secaba la ropa. Estaba oscuro. Las estrellas estaban ocultas por las nubes. El aire olía a lluvia. Reza encontró un balde de metal, el que usaban para la jardinería. Arrojó la Biblia dentro. Luego fue al cobertizo. Encontró el queroseno que su padre guardaba para emergencias. Lo vertió sobre el libro hasta que el balde estuvo medio lleno. Sara estuvo suplicando todo el tiempo, llorando, tirando de su brazo. Por favor, Reza, por favor no hagas esto. Solo lee una página, solo una. Si lees lo que Jesús dijo, si entendieras. Encendió un fósforo. Verás esto arder, dijo él. Su voz era fría, segura, justa, y nunca volverás a hablar de esto, ni a mí, ni a nadie. Esta corrupción termina esta noche. Sara cayó de rodillas, no para suplicar, no para detenerlo. Estaba orando. Sus labios se movían en palabras que Reza no podía escuchar. Sus manos estaban juntas, sus ojos cerrados. Estaba orando a Jesús. Justo ahí, en el patio de la casa de su padre, estaba llamando al Dios cristiano. La rabia explotó en el pecho de Reza. Arrojó el fósforo al balde, o lo intentó, porque en su ira, en su prisa, su mano fue demasiado profundo. El queroseno se encendió antes de que pudiera retirarse. Las llamas saltaron por su brazo. El fuego mordió su palma con dientes de pura agonía. Reza gritó. Se echó hacia atrás. Cayó sobre las piedras. La Biblia cayó en el balde. El queroseno prendió completamente. Las llamas anaranjadas estallaron hacia el cielo. El calor empujó contra su cara como una pared física. Y a través de la neblina de dolor y fuego, Reza vio arder la Biblia. Vio las páginas curvarse y ennegrecerse. Vio la cubierta de cuero burbujear y derretirse. Vio la corrupción de su hermana convertirse en cenizas. O eso pensó. Les dijo a sus padres que su lesión fue un accidente, un percance de cocina. El cocinero había derramado aceite cerca de una llama. Estas cosas pasan. Le creyeron. No tenían razón para no hacerlo. Se dijo a sí mismo que había protegido a su hermana, la había salvado de la corrupción. Había hecho lo que cualquier buen hermano musulmán haría. Era un héroe, un defensor de la fe. Enterró el recuerdo profundamente. Dejó que la cicatriz sanara en algo que podía explicar con una simple mentira. Pero algo sucedió esa noche que Reza no descubriría hasta 28 años después. La Biblia no se quemó completamente. Sara la había recuperado de las cenizas después de que todos se fueron a dormir. Había salvado lo que quedaba. La escondió en un lugar donde nadie buscaría y había comenzado a leer. Realmente leer. No solo las palabras en la página, sino lo que estaba entre líneas. Lo que estaba debajo de las historias, lo que susurraba a través de cada versículo. Verdad. Los siguientes 3 años fueron complicados. Reza se sumergió más profundamente en sus estudios religiosos, se volvió más ferviente, más devoto, más determinado a probar que su fe era inquebrantable. Trabajaba más duro que cualquier estudiante en su seminario. Memorizaba textos, debatía con eruditos, impresionaba a todos los que observaban su ascenso. Pero debajo de la devoción, algo más estaba creciendo, algo oscuro, algo que había sido plantado la noche que quemó esa Biblia. Culpa, no por quemar el libro. Se dijo que eso fue justo, sino por la mirada en los ojos de Sara cuando oraba, por la paz en su rostro incluso mientras las llamas consumían su tesoro prohibido, por la pregunta que le roía la mente en momentos de quietud, y si ella había encontrado algo real. Aplastaba esa pregunta cada vez que surgía, la enterraba bajo oraciones y estudios y devoción, pero nunca murió completamente. Mientras tanto, Sara cambió. Se volvió más callada, más pacífica. Dejó de discutir en la cena, dejó de cuestionar a su padre, dejó de leer libros seculares en su habitación. Incluso comenzó a orar más a menudo, levantándose antes del amanecer, quedándose despierta hasta tarde.
sus labios moviéndose en conversación silenciosa con alguien que nadie más podía ver. Sus padres estaban complacidos. Pensaron que finalmente había aceptado la verdad. Finalmente había madurado para ser la hija propia de un clérigo. Finalmente había dejado de lado sus preguntas rebeldes. No tenían idea de qué verdad había encontrado realmente. No tenían idea de que cada oración que ofrecía no era a Alá. No tenían idea de que su hija se había convertido en una cristiana secreta en el corazón de la ciudad más santa de Irán. Y Reza sospechaba que algo era diferente en su hermana. La observaba más de cerca que antes. La estudiaba cuando ella no sabía que estaba mirando, pero nunca encontró pruebas. Nunca la atrapó con otra Biblia. Nunca la escuchó pronunciar el nombre de Jesús. Se dijo que había aprendido la lección. Se dijo que el fuego la había purificado. Estaba equivocado. Cuando Sara tenía 17 años, su padre arregló su matrimonio. Una pareja adecuada, el hijo de otro clérigo prominente, un joven con buenas perspectivas y devoción apropiada. Se consideraba un gran honor. La boda estaba programada para la primavera. Abril, cuando los jardines de Qom estarían floreciendo y el clima sería perfecto para la celebración. Sara aceptó el arreglo sin quejarse. Sonrió, asintió. Dejó que su madre se afanara con los preparativos de la boda, pero por las noches Reza a veces la escuchaba llorar a través de las paredes, lágrimas suaves que trataba de ahogar con su almohada. Nunca preguntó por qué. La boda nunca sucedió. 2 semanas antes de la ceremonia, la policía religiosa del gobierno allanó la casa de una conocida conversa cristiana en Teherán. Una mujer que había estado introduciendo Biblias de contrabando en Irán durante años, ayudando a los iraníes a leer el texto prohibido en su propio idioma. Encontraron sus registros, listas detalladas, nombres y direcciones, personas a las que había dado Biblias, personas que habían hecho preguntas, personas que habían mostrado interés. Sara Mohammadi estaba en esa lista, la noche que vinieron por ella. Reza recordaba cada detalle. Incluso 28 años después, podía cerrar los ojos y revivirlo momento a momento. Los golpes en la puerta a las 3 de la mañana. Puños pesados contra madera. El sonido que toda familia iraní teme. Los hombres de negro, policía religiosa en sus uniformes oscuros, sus caras duras, sus ojos sin misericordia. La cara de su padre poniéndose blanca, el color drenándose de sus mejillas como agua saliendo de un lavabo. El gran Ayatollah Hassan Mohammadi, reducido a un anciano tembloroso en ropa de dormir. Los gritos de su madre, altos y agudos e interminables, gritos que resonarían en las pesadillas de Reza durante décadas. Y Sara de pie en el pasillo en su camisón, completamente calmada. Su cabello suelto sobre sus hombros, sus pies descalzos sobre las baldosas frías, su rostro sereno, como si hubiera estado esperando esto, como si estuviera lista, como si hubiera sabido que este momento llegaría y ya había hecho las paces. Los oficiales mostraron su orden, enumeraron los cargos: asociación con elementos cristianos, posesión de materiales prohibidos, apostasía. La última palabra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte, porque en Irán eso es exactamente lo que era. Le pusieron esposas en las muñecas. La llevaron hacia la puerta. Su madre se derrumbó. Su padre se quedó paralizado. Y Sara miró hacia atrás a Reza. Solo por un momento. Solo el tiempo suficiente para encontrar sus ojos. Sonrió. No una sonrisa triste, no una sonrisa asustada, ni siquiera una sonrisa de perdón, una sonrisa pacífica, una sonrisa de conocimiento, una sonrisa que decía que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Luego se fue. La llevaron a un edificio del gobierno, una instalación para crímenes religiosos.
el tipo de lugar que existía en cada ciudad iraní, pero del que nadie hablaba nunca. Reza no se suponía que conociera la ubicación, pero las conexiones de su padre todavía significaban algo. Conversaciones susurradas, favores cobrados, información pasada en las sombras. 3 días después de su arresto, Reza fue a verla. Lo llevaron por pasillos de concreto, pasando puertas de metal, bajando escaleras que parecían no tener fin, a un sótano que olía a miedo y antiséptico. Le dieron 5 minutos. Sara estaba sentada en una celda, una pequeña habitación sin ventanas, una sola bombilla. Un banco de concreto que servía como cama y silla, sin moretones todavía, sin marcas visibles, pero Reza podía ver el agotamiento en sus ojos, las ojeras, el peso de interrogatorios que nunca parecían terminar. Aún así, sonrió cuando lo vio. «Reza, viniste». Él se sentó frente a ella, los barrotes entre ellos, el aire pesado con cosas no dichas. «Niégalo», le rogó. Su voz se quebró, su compostura se derrumbó. «Solo di que fuiste engañada, di que una mujer cristiana te engañó, di que renuncias a su fe, te dejarán ir. Padre puede arreglar». Sara negó con la cabeza, lentamente, suavemente, con certeza absoluta. «No puedo negar lo que sé que es verdad», dijo ella. Su voz era calmada, clara, inquebrantable. «He encontrado algo que nunca entenderás, hasta que dejes de luchar y empieces a buscar». Reza sintió la rabia creciendo en su pecho. Después de todo lo que había hecho por ella, después de la cicatriz que todavía llevaba en su mano, después de la noche en el patio cuando había tratado de salvarla de este mismo destino. «Eres una tonta», escupió. Las palabras salieron amargas y rotas. «Estás tirando tu vida por mentiras, por un profeta muerto, por un libro corrompido». Sara extendió la mano a través de los barrotes. Sus dedos tocaron su mano cicatrizada, la mano que él había quemado tratando de destruir su fe. Su toque era gentil, cálido. «Estoy dando mi vida por la verdad», dijo ella. «Y un día, hermano, un día tú también la encontrarás». Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lágrimas de miedo, lágrimas de amor. «He orado por esto cada noche desde que leí sus palabras por primera vez. Cada noche durante 3 años. Le he pedido a Jesús que te encuentre, que te persiga, que nunca se rinda contigo, sin importar cuán lejos corras». Reza retiró su mano. No podía soportar su toque. No podía soportar el amor en sus ojos cuando él quería no sentir nada más que justa indignación. «Un día Jesús te encontrará», continuó Sara. Su voz bajó a un susurro. «Y cuando lo haga, recuerda que te amé y te perdoné, por el fuego, por todo». Le presionó algo en la mano, un pedazo de papel, doblado pequeño, escondido en su palma. «Guarda esto», susurró. «Léelo cuando estés listo. Aunque eso tome 20 años, aunque tome más, un día estarás listo». Reza no lo miró, no lo desdobló, lo metió en su bolsillo sin pensar. Se puso de pie, retrocedió de los barrotes. «Ya estás muerta», dijo. Las palabras tenían la intención de herir, de protegerse del dolor que estaba sintiendo. «Nuestra familia olvidará que exististe. Yo olvidaré». Sara solo sonrió. Esa misma sonrisa pacífica del pasillo. «Nunca olvidarás», dijo suavemente, «y Jesús tampoco». Reza salió furioso de esa celda. Nunca volvió a ver a su hermana con vida. El informe oficial decía que Sara Mohammadi murió de una condición cardíaca durante el interrogatorio. Causas naturales, trágico pero inevitable. Todos sabían lo que eso significaba, pero nadie habló de ello, no públicamente, no en privado, ni siquiera en susurros. Su madre se derrumbó con la noticia. Su corazón falló 6 meses después. Algunos decían que fue pena, algunos decían que fue vergüenza.
Reza creía que fueron ambas. Su padre. Su padre simplemente borró a Sara de la existencia. Quemó sus fotografías en el mismo patio donde Reza había quemado su Biblia. Eliminó su nombre de los registros familiares. Prohibió a cualquiera mencionarla jamás. En el hogar de los Mohammadi, Sara nunca había existido, y el pedazo de papel que ella le había presionado en la mano lo encontró semanas después, arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Casi lo tiró sin leerlo, pero algo lo detuvo, lo desdobló. Leyó las palabras escritas en la cuidadosa letra de Sara. Mi querido hermano, si estás leyendo esto, probablemente ya me fui, pero no llores por mí. Sé a dónde voy. Quiero que sepas que te perdono por el fuego, por tu ira, por no entender. Estabas tratando de protegerme de la única manera que conocías, pero un día entenderás. Un día encontrarás lo que yo encontré. Y cuando ese día llegue, estaré esperándote. Busca mi Biblia, la que creías que habías destruido. Sobrevivió al fuego, como la verdad siempre sobrevive. He dejado algo para ti dentro, una carta, todo lo que quería decir, pero no pude. Cuando estés listo, y estarás listo, aunque tome toda una vida, encuentra la Biblia, lee la carta y sabe que fuiste amado. Siempre, tu hermana por siempre, Sara Reza, leyó esas palabras, luego quemó el papel. Lo vio convertirse en cenizas tal como había visto arder su Biblia años antes. Se dijo que era cierre, se dijo que estaba cortando el último lazo con la corrupción de su hermana. Pero al día siguiente fue a buscar la Biblia. Registró la vieja habitación de Sara, los lugares donde solía esconder cosas cuando eran niños, la tabla suelta del piso, el espacio detrás del aparador, el hueco en la pared que solo ellos conocían. Nada. Buscó durante semanas, luego meses, luego años. Nunca la encontró, y así Reza hizo otra cosa con su dolor. Algo mucho más destructivo que quemar papel. Lo canalizó en odio. Si el cristianismo podía hacer esto, podía llevarse a su hermana, podía destruir a su familia, podía dejarlo con cicatrices tanto visibles como invisibles. Entonces el cristianismo tenía que ser destruido. Durante los siguientes 28 años, el ayatolá Reza Mohammadi se convirtió en el clérigo anticristiano más temido de Irán. Dirigió redadas en reuniones secretas de iglesias, irrumpía por puertas a medianoche, arrastraba a creyentes de sus casas, observaba cómo las familias eran destrozadas, tal como la suya había sido. Interrogaba a conversos, usaba cada técnica que había aprendido, cada método que había sido usado con Sara. Los quebraba, los hacía retractarse, los hacía maldecir el nombre de Jesús. Testificó en juicios que enviaron a docenas de cristianos a prisión. Se paraba ante jueces y condenaba a hombres y mujeres que nunca había conocido. Recomendaba sentencias máximas. Celebraba cuando los apóstatas recibían el castigo máximo. Escribió libros condenando la teología cristiana, análisis detallados de cada falla, cada contradicción, cada razón por la cual la Biblia era un texto corrompido. Sus libros se convirtieron en lectura obligatoria en seminarios de todo Irán. Daba sermones que llenaban a sus oyentes de justa indignación. Miles venían a escucharlo hablar. Sus palabras provocaban disturbios. Sus discursos inspiraban violencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de la guerra contra el cristianismo. Entrenó a otros clérigos en el arte de la guerra religiosa. Creó una generación de perseguidores. Construyó un legado de destrucción que continuaría mucho después de que él se fuera. Y con cada Biblia que confiscaba, con cada iglesia que ayudaba a cerrar, con cada cristiano que quebrantaba, pensaba que estaba honrando la memoria de su hermana, protegiendo a otros de las mentiras que la habían matado. Estaba equivocado, tan terriblemente equivocado, pero la verdad no vendría hasta 28 años más tarde.
y vendría de una manera que nadie esperaba. En una plaza en Teherán, en una fría noche de viernes, con 300 testigos observando y una Biblia que se negó a quemarse. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender algo más, algo que sucedió 15 años después de que Sara muriera, algo que Reza intentó olvidar pero nunca pudo: el padre Armen. Era un sacerdote armenio, un anciano con ojos gentiles y manos que nunca dejaban de temblar. Dirigía una pequeña iglesia en un barrio pobre de Teherán, una iglesia que no debería haber existido, una iglesia que sobrevivía solo porque sus miembros eran cuidadosos, cautelosos, invisibles. Reza se enteró de la iglesia a través de un informante, un cristiano que había sido quebrado durante un interrogatorio, que había dado nombres y ubicaciones para hacer que el dolor se detuviera. Reza dirigió la redada él mismo. Llegaron al amanecer. 20 oficiales, armados, listos para resistencia. No hubo ninguna. El padre Armen abrió la puerta él mismo. Llevaba sus vestiduras, su cruz, como si los hubiera estado esperando. No corrió, no resistió, ni siquiera parecía asustado. Simplemente dijo: «Bienvenidos. ¿Les gustaría un poco de té?». Reza pasó empujándolo. Sus hombres destrozaron la iglesia, confiscaron Biblias, destruyeron íconos, arrestaron a cada cristiano que encontraron. Pero algo sucedió durante la redada que Reza nunca le contó a nadie. El padre Armen se le acercó, no con ira, no con miedo, con algo que parecía casi compasión. «Cargas una pesada carga», dijo el anciano sacerdote. Su voz era suave, sus ojos eran tristes. «Puedo verlo en tu cara, en la forma en que te mueves, en el odio que usas para esconder tu dolor». Reza lo agarró por el cuello, lo empujó contra la pared. «Cierra tu boca, kafir», gruñó. Pero el padre Armen solo sonrió. Esa misma sonrisa pacífica que Reza había visto en el rostro de Sara tantos años antes. «Te perdono», susurró el sacerdote, «lo que sea que me hagas hoy, lo que sea que hayas hecho en el pasado, lo que sea que hagas en el futuro. Te perdono». Hizo una pausa. «Y también Jesús. Él te está esperando, así como esperó a Pablo, así como espera a todos los que persiguen a sus hijos». Reza lo tiró al suelo, lo pateó, ordenó a sus hombres que se lo llevaran. El padre Armen fue sentenciado a 5 años de prisión. Su iglesia fue demolida, su congregación dispersada. Reza se dijo que era victoria, pero las palabras del anciano sacerdote lo siguieron a casa. Le susurraban por la noche, resonaban en sus sueños. «Te perdono, Jesús está esperando, Él te está esperando». Esas palabras acosaron a Reza durante los siguientes 13 años, hasta la noche en Teherán cuando todo cambió. En la noche del 3 de diciembre, Teherán estaba frío. El tipo de frío que se filtra a través de tu ropa y se asienta en tus huesos. El tipo de frío que hace tu aliento visible en nubes fantasmales. El tipo de frío que se sentía significativo. Reza se paró al borde de la plaza, observando a sus asistentes preparar la fosa de fuego. Barriles de metal dispuestos en círculo, madera y yesca apiladas en alto, las Biblias, cientos de ellas, apiladas como ofrendas a un Dios hambriento. Me sentí poderoso esa noche, admitiría Reza más tarde. Sentí que finalmente estaba haciendo algo significativo. Todos esos años de ira, todos esos años de lucha, esta noche significaría algo. Esta noche todo valdría la pena. La multitud comenzó a reunirse alrededor de las 8 de la noche. Los funcionarios del gobierno llegaron primero, sus autos negros alineando las calles cercanas. Luego otros clérigos, sus túnicas oscuras contra el aire invernal. Luego ciudadanos ordinarios que habían oído del evento, rostros curiosos iluminados por las primeras llamas.
Para las 9 de la noche, más de 300 personas llenaban la plaza. Cámaras por todas partes, televisión estatal, periodistas internacionales, influenciadores de redes sociales leales al régimen. Esto se suponía que era una declaración, una demostración de la resolución de Irán contra la infiltración cristiana, un mensaje al mundo. Reza tomó su posición frente a la fosa de fuego. Se había instalado un micrófono. Altavoces amplificaban su voz a través de la plaza. Esto se suponía que era su triunfo, su mayor momento, su victoria final sobre la fe que había destruido a su familia. Se convirtió en su transformación. Pero antes de llegar a ese momento, antes de llegar a la Biblia que no se quemaría, hay algo que necesitas saber. Algo que Reza había mantenido escondido en su estudio durante 28 años. La Biblia de su hermana, la que él pensó que había destruido. La que más tarde descubrió que Sara había rescatado de las llamas. La que la policía religiosa encontró en su celda y devolvió a la familia como evidencia. La había encontrado 5 años después de la muerte de Sara, escondida en una caja de sus pertenencias que su madre había guardado en secreto. Una caja que se suponía iba a ser tirada, pero nunca lo fue. Su padre había ordenado que fuera destruida. Reza le dijo que estaba hecho, pero no pudo hacerlo. Algo lo detenía cada vez. Se dijo que era evidencia, un recordatorio de la debilidad de su hermana, un trofeo de su victoria sobre las mentiras que la habían corrompido. Pero en el fondo, más profundo de lo que jamás admitiría, sabía que era más que eso. Había tratado de quemarla docenas de veces a lo largo de los años. Cada vez algo lo detenía, una llamada telefónica, un visitante, sus propias manos temblorosas. La mantenía guardada en un cajón de su estudio. Un cajón que abría tarde en la noche cuando nadie estaba mirando. Un cajón al que miraba fijamente sin tocar el libro dentro. Y esta noche, escondida entre los cientos de Biblias confiscadas, esperando ser quemadas en la plaza, había colocado la Biblia de Sara. Esta noche, finalmente la destruiría. Finalmente dejaría ir. Finalmente enterraría la memoria de su hermana junto con la fe que la había matado. Lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Sara había dejado algo dentro de esas páginas. Una carta, la carta que había prometido en su última nota. La carta que había esperado 28 años para ser leída. La carta que cambiaría todo. A exactamente las 9:30 de la noche, Reza Mohammadi encendió el primer fuego. La multitud vitoreó. Las llamas saltaron hacia el cielo. El calor empujó hacia atrás el frío invernal como una mano cálida contra un rostro helado. Y Reza comenzó su sermón. «Esta noche limpiamos nuestra nación», proclamó. Su voz resonó a través de la plaza. «Esta noche quemamos las mentiras que corrompen a nuestra juventud. Esta noche enviamos un mensaje a los enemigos de Alá de que su falso profeta no tiene poder aquí. Esta noche declaramos que el cristianismo no tiene lugar en la República Islámica». La multitud rugió en aprobación. 300 voces elevándose como una sola. Una por una, los asistentes de Reza le traían Biblias. Una por una, las sostenía en alto para las cámaras. Una por una, las arrojaba a las llamas. Y una por una, ardían. Durante 90 minutos, Reza trabajó. Sus brazos se cansaron, su voz se puso ronca, pero no se detuvo. No podía detenerse. La pila de Biblias se hacía más pequeña. Las llamas se hacían más altas. La multitud se volvía más ferviente, pero algo estaba sucediendo que nadie notó. Con cada Biblia que ardía, Reza se sentía extraño, no triunfante, no satisfecho, vacío, como si cada libro que ardía le quitara algo en lugar de darle algo, como si se estuviera haciendo más pequeño con cada llama.
pero siguió adelante. Era el ayatolá Reza Mohammadi. Había dedicado su vida a esto. No flaquearía ahora. Finalmente. Solo quedaba una Biblia. El asistente de Reza se la trajo, un joven con ojos ansiosos y manos temblorosas, honrado de jugar un papel en esta noche histórica. «Señor», dijo, «la última. El honor es suyo». Reza extendió la mano para tomarla, y en el momento en que sus dedos tocaron la cubierta de cuero, lo sintió, el frío, no el frío invernal del aire, algo más, algo que parecía venir del libro mismo, frío que quemaba, frío que se sentía, vivo. Reza miró hacia abajo a la Biblia en sus manos, y su sangre se convirtió en hielo. Reconoció esa cubierta, ese cuero gastado, esas letras doradas descoloridas, ese ligero daño por agua en el lomo de cuando la había arrojado a un balde de queroseno décadas antes. Era la Biblia de Sara, la Biblia que había escondido entre los libros confiscados, la Biblia que había planeado finalmente destruir esta noche. Pero la había puesto en el medio de la pila, estaba seguro de ello. Había observado a sus asistentes traer Biblia tras Biblia. La de Sara debería haberse quemado hace una hora. De alguna manera, imposiblemente. Había terminado siendo la última, como si hubiera estado esperando, como si alguien, hubiera arreglado este momento, como si el libro mismo supiera que aún no era hora de arder. Las manos de Reza comenzaron a temblar. Su asistente se inclinó cerca. «Señor, sucede algo malo. Está pálido. Está enfermo». Reza no respondió. No podía responder, porque en ese momento, de pie ante 300 testigos y múltiples cámaras, sosteniendo la Biblia que había sobrevivido al fuego una vez antes, se dio cuenta de algo. No quería quemarla. Después de 28 años de odio, después de 28 años de venganza, después de construir toda su identidad alrededor de destruir todo lo que este libro representaba, no quería dejarla ir. Pero la multitud estaba mirando. Las cámaras estaban grabando. Su reputación, toda su vida, dependía de lo que hiciera después. Reza Mohammadi levantó la Biblia sobre su cabeza. La multitud quedó en silencio. Podían sentir que algo era diferente. Este era el libro final, el clímax de la noche, el momento que todos habían estado esperando. Reza abrió su boca para hablar las palabras que había dicho cientos de veces antes: la condena, la maldición, la declaración triunfante de victoria sobre las mentiras cristianas. Pero lo que salió fue diferente. Sara susurró su nombre. Después de 28 años de silencio, después de borrarla de los registros familiares, después de fingir que nunca existió, su nombre, su asistente escuchó. Su cara se puso blanca. Él conocía ese nombre. Todos en la familia Mohammadi sabían lo que significaba ese nombre. Señor, la multitud está esperando. Pero Reza no podía moverse, no podía arrojar el libro, no podía completar la acción que había hecho tantas veces antes, porque algo estaba sucediendo. La Biblia en sus manos se estaba calentando, no por el fuego cercano, no por el calor de su cuerpo, no por ninguna fuente que pudiera explicar. Desde adentro, como si algo dentro de las páginas se estuviera despertando después de 28 años de sueño, listo para finalmente cumplir su propósito. Reza miró hacia abajo, y lo que vio lo perseguiría por el resto de su vida. Las páginas estaban brillando. Una suave luz dorada emanaba de entre las cubiertas, débil al principio, como luz de vela a través de cortinas, luego más fuerte, como luz del sol a través de vitrales, luego inequívoca, como fuego que no quemaba. La multitud comenzó a murmurar. La gente estaba señalando, las cámaras estaban haciendo zoom. «¿Qué es eso?», gritó alguien. «¿Qué le está pasando al libro?».
Reza intentó arrojar la Biblia. Sus brazos no obedecían. Intentó soltarla. Sus dedos no la liberaban. Intentó gritar. Su voz no salía. Estaba congelado, paralizado, sosteniendo una Biblia que brillaba con luz imposible, mientras 300 personas observaban en silencio atónito. Y entonces lo escuchó, una voz, no de la multitud, no de sus asistentes, no del fuego, desde dentro de su cabeza, clara como el cristal, suave como un susurro, poderosa como un trueno. He estado esperándote, Reza. Durante 28 años he estado esperando. Reza quería gritar, quería negar lo que estaba escuchando, quería arrojar la Biblia a las llamas y correr tan lejos como sus piernas lo llevaran, pero no podía moverse. La voz continuó, suave, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tu hermana oró por ti cada noche. Oró para que yo te encontrara, oró para que entendieras, y escuché cada oración, guardé cada lágrima, esperé este momento. Reza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esto era imposible, esto era locura, era un ayatolá, era un defensor del Islam. No escuchaba voces de libros cristianos, pero la voz no se detuvo. Ella te perdonó, Reza, te perdonó por el fuego, te perdonó por tu ira, te perdonó por no estar ahí cuando más te necesitaba, te perdonó por todo lo que has hecho desde entonces. Las lágrimas estaban cayendo ahora, corriendo por el rostro de Reza en ríos calientes, frente a 300 personas, frente a cámaras transmitiendo por todo Irán. Un ayatolá, llorando, sosteniendo una Biblia brillante. Su asistente dio un paso adelante. Señor, por favor. La multitud se está poniendo nerviosa. Pero Reza no oía nada, no veía nada, no sentía nada excepto el calor de la Biblia en sus manos y la voz que estaba atravesando muros que había construido durante casi 3 décadas. Tengo algo para ti, Reza, algo que Sara dejó atrás, algo que ella quería que encontraras cuando estuvieras listo. Y estás listo ahora. Abre el libro, abre el libro. Esas palabras resonaron en su mente como truenos, como música, como las primeras palabras jamás pronunciadas, y sin entender por qué, sin decidirlo, sin ningún pensamiento consciente en absoluto. Reza abrió la Biblia, la luz dorada se intensificó, resplandeciente ahora, imposible de ignorar. La multitud jadeó, la gente retrocedía, incluso los otros clérigos, incluso los funcionarios del gobierno. Algo estaba sucediendo que desafiaba todo lo que entendían. Y ahí, metida entre las páginas del Evangelio de Juan, había un pedazo de papel doblado, amarillo por la edad, frágil por años de espera, pero inequívocamente ahí. Los dedos de Reza temblaron mientras lo desdoblaba. Reconoció la letra inmediatamente. Ordenada, cuidadosa, la letra de una niña de 17 años que sabía que no viviría mucho más. Era una carta de Sara, y en ese momento, frente a 300 testigos y múltiples cámaras, el ayatolá Reza Mohammadi comenzó a leer en voz alta las palabras de su hermana muerta. «Mi querido hermano». Su voz se quebró, pero no pudo detenerse. Las palabras brotaron de él como agua rompiendo una presa. Sé que encontrarás esta Biblia algún día. Lo sé porque he orado por ello. Cada noche, desde que aprendí la verdad, le he pedido a Jesús que te traiga a este momento. La multitud estaba completamente en silencio ahora, no enojada, no sorprendida, solo, observando, como si supieran que estaban presenciando algo que nunca volvería a suceder. No tengo miedo de morir, Reza. Sé a dónde voy, sé quién me está esperando, y sé que la muerte no es el final, es solo una puerta a un lugar mejor. Pero tengo miedo por ti, tengo miedo de que pases toda tu vida huyendo de lo que sabes que es verdad. Tengo miedo de que dejes que la ira y la culpa te destruyan. Tengo miedo de que nunca encuentres la paz que yo he encontrado.
Las piernas de Reza cedieron. Cayó de rodillas frente a la fosa de fuego, la Biblia todavía brillando en sus manos, la carta todavía visible. Hermano, por favor escúchame. Jesús no es tu enemigo. Nunca lo fue, nunca lo será. Él ha estado esperándote, persiguiéndote, amándote, incluso cuando quemabas sus libros, incluso cuando perseguías a sus hijos, incluso ahora, en este mismo momento, Él te ama. Las llamas en la fosa de fuego comenzaron a apagarse. Nadie las estaba alimentando ahora. Todos estaban observando al ayatolá arrodillado en el polvo, leyendo una carta de un fantasma. ¿Recuerdas la noche en el patio? ¿La noche que quemaste mi Biblia? Creíste que la habías destruido, pero sobrevivió, como la verdad siempre sobrevive. Como el amor siempre sobrevive. Te perdono por esa noche, te perdono por el fuego, te perdono por no entender, te perdono por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Y sé que un día encontrarás esta carta, y cuando lo hagas, cuando la sostengas en tus manos y leas mis palabras, recuerda que te amo, recuerda que Jesús te ama, recuerda que nunca es demasiado tarde. Tu hermana por siempre, Tara. Reza no pudo continuar. Su cuerpo temblaba con sollozos. 28 años de dolor, 28 años de culpa, 28 años huyendo de una verdad que siempre había sospechado. Todo se derrumbó en un solo momento. Y entonces sucedió el verdadero milagro. La Biblia en sus manos. La Biblia que había estado brillando con luz dorada. La Biblia que contenía las últimas palabras de su hermana. Estalló en llamas. Pero no era el fuego de destrucción, no era el fuego de la fosa que había consumido cientos de libros esa noche. Era diferente. Las llamas eran azules, puras, frías y no quemaban. Reza observó con asombro mientras el fuego bailaba a través de las páginas. La cubierta de cuero, el papel, sus propias manos, nada se quemó, nada se consumió. Las llamas tocaban todo, pero no destruían nada. Era lo más hermoso que había visto en su vida. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos gritaban, algunos corrían, algunos cayeron de rodillas murmurando oraciones en árabe. Las cámaras seguían grabando, capturando todo, el fuego imposible, el ayatolá llorando, la carta que había sobrevivido durante casi 3 décadas. Y entonces Reza escuchó la voz de nuevo. Tu hermana tenía razón. Nunca es demasiado tarde. Vendrás a mí, Reza. Dejarás de correr. Dejarás que sane lo que ha sido roto. Y en ese momento, arrodillado en el polvo de una plaza de Teherán, rodeado de pánico y confusión, sosteniendo una Biblia que ardía con fuego santo, Reza Mohammadi tomó una decisión. Susurró una palabra. Sí, las llamas azules desaparecieron instantáneamente. El brillo se desvaneció. La Biblia en sus manos era solo una Biblia de nuevo, vieja, gastada, ordinaria. Pero Reza ya no era ordinario. Algo había cambiado, algo fundamental, algo permanente. Miró hacia arriba al caos a su alrededor. La gente corría, los clérigos gritaban. Los oficiales de seguridad trataban de restaurar el orden. Y parado al borde de la multitud, completamente inmóvil en medio de la locura, había un hombre que Reza reconoció. El padre Armen, el sacerdote armenio, el hombre de hace 15 años, el hombre cuya iglesia Reza había destruido, el hombre que debería odiarlo más que nadie. El padre Armen estaba sonriendo, y en esa sonrisa Reza vio algo que no había visto en 28 años. Esperanza. Pero lo que sucedió después sería la noche más larga de la vida de Reza Mohammadi. Porque aunque Jesús lo había encontrado, el gobierno de Irán no estaba lejos. Las siguientes horas fueron caos. El asistente de Reza intentó ayudarlo a ponerse de pie,
Pero los oficiales de seguridad apartaron al joven, agarraron a Reza por los brazos y lo arrastraron lejos de la plaza. Sus rodillas rasparon contra las piedras, sus túnicas se rasgaron, la Biblia cayó de sus manos, pero la carta de Sara la guardó, presionada contra su pecho, escondida bajo su ropa. La multitud se estaba dispersando, pero las cámaras lo habían capturado todo. En 1 hora el metraje se estaría esparciendo por todo Irán. En 2 horas llegaría a las cadenas de noticias internacionales. En un día el mundo sabría lo que sucedió en Teherán. Un ayatollah, una Biblia brillante, llamas azules que no quemaban, una carta de una chica muerta y la palabra que Reza había pronunciado en voz alta para que todos la escucharan. Sí, esa sola palabra le costaría todo. Lo llevaron a un edificio del gobierno, el mismo tipo de edificio donde Sara había sido retenida 28 años antes, el mismo sótano, las mismas paredes de concreto frío, el mismo olor a antiséptico y miedo. Reza reconoció todo. Había enviado a tantos otros a lugares como este. Ahora era su turno. Lo pusieron en una habitación, no una celda todavía, una sala de interrogatorio, una mesa, 2 sillas, una sola bombilla colgando de un cable. Y lo dejaron solo, durante horas. Reza se sentó en silencio, la carta todavía apretada contra su pecho. No lo habían registrado apropiadamente, estaban demasiado sorprendidos, demasiado confundidos. No sabían qué hacer con un ayatolá que había llorado sobre una Biblia cristiana. Así que tenía tiempo. Tiempo para leer las palabras de su hermana una y otra vez. Tiempo para orar. No las oraciones que había recitado durante 54 años. No las palabras del Corán que conocía de memoria, no los rituales y fórmulas que habían definido toda su vida. Oró a Jesús, se sintió extraño al principio, mal, como traicionar todo lo que había creído, como escupir sobre la tumba de su padre, como admitir que toda su vida había sido una mentira, pero también se sintió correcto, como volver a casa después de un viaje muy largo, como beber agua después de toda una vida de sed, como ver color por primera vez después de años de oscuridad. A las 3 de la mañana, la puerta se abrió. 2 hombres entraron, no oficiales de seguridad, no clérigos, inteligencia del gobierno. Reza reconoció sus trajes, sus ojos fríos, sus movimientos cuidadosos. Estos eran los hombres que hacían que los problemas desaparecieran. Se sentaron frente a él. No hablaron por un largo momento, solo lo estudiaron, como científicos examinando un espécimen, como depredadores midiendo a su presa. Luego el mayor abrió una carpeta. Ayatollah Reza Mohammadi, dijo. Su voz era plana, profesional. 28 años de servicio a la República Islámica, cientos de operaciones contra infiltrados cristianos, un historial inmaculado de devoción a la fe. Cerró la carpeta. Y ahora esto. Reza no dijo nada. Tenemos el metraje, dijo el más joven. Su voz era más aguda, más agresiva. Tenemos declaraciones de testigos, tenemos sus palabras en cámara. Tenemos 300 personas que lo vieron colapsar y llorar sobre un libro cristiano. El mayor se inclinó hacia adelante. Tiene una oportunidad. Díganos que fue un truco, una falla técnica, un episodio psicológico. Podemos hacer que esto desaparezca. Podemos decir que estaba enfermo, abrumado por el estrés de su importante trabajo, confundido por químicos en el humo. Hizo una pausa. Pero si mantiene que lo que sucedió fue real. No necesitó terminar la oración. Reza sabía lo que les pasaba a los apóstatas en Irán. Había ayudado a enviar a muchos de ellos a su destino. Había celebrado cuando las sentencias eran anunciadas. Había dormido tranquilamente sabiendo que los enemigos del Islam estaban siendo removidos del mundo. Y ahora él enfrentaba el mismo destino,
La habitación estaba en silencio. Los oficiales de inteligencia esperaban. Y Reza Mohammadi tomó la segunda decisión más importante de su vida. Vi lo que vi, dijo tranquilamente. Escuché lo que escuché. Mi hermana me dejó una carta hace 28 años. Esta noche finalmente la leí. Los oficiales intercambiaron miradas. Su hermana, dijo el mayor cuidadosamente, fue ejecutada por apostasía en 1995. Los registros son claros. Era una mujer corrompida que eligió la muerte sobre la verdad. Está diciendo, continuó el más joven, que está de acuerdo con su elección. Reza los miró a ambos. Estos hombres que tenían su vida en sus manos. Estos hombres que podían hacerlo desaparecer con una sola llamada telefónica. Estoy diciendo, dijo Reza lentamente, que ella tenía razón, sobre todo. Pasé 28 años tratando de destruir lo que ella encontró. Esta noche descubrí que estaba equivocado. Hizo una pausa. Estoy diciendo que Jesús es real, que Él me habló, que Él también los está esperando a ustedes. La habitación pareció enfriarse más. El oficial más joven se levantó abruptamente. Su silla raspó contra el piso de concreto como un grito. «¿Entiende lo que esto significa?», dijo. Su voz era tensa, controlada, peligrosa. «Entiende lo que le pasará a usted, a su familia, a todos los asociados con usted». Reza asintió. «Pasé 28 años huyendo de la verdad», dijo. «He terminado de correr». Los oficiales se fueron sin decir otra palabra, y Reza estaba solo de nuevo, en una habitación fría, en un sótano del gobierno, esperando un destino que él había ayudado a entregar a tantos otros. Pero algo era diferente ahora. Por primera vez en su vida, Reza Mohammadi no tenía miedo. Los siguientes 40 días fueron los más difíciles de su vida. Lo trasladaron a una prisión fuera de Teherán, una instalación que no existía oficialmente, un lugar donde la gente desaparecía y nunca era vista de nuevo. Reza lo sabía porque había enviado gente ahí. Conocía el diseño, las rutinas, los métodos. Ahora los estaba experimentando de primera mano. Los interrogatorios fueron brutales, físicos, psicológicos, diseñados para quebrarlo, para hacerlo retractarse, para hacerlo negar lo que había sucedido en la plaza. Lo golpearon hasta que no podía pararse. Luego lo golpearon más. Lo mantuvieron despierto durante días. Luego exigieron respuestas claras a preguntas imposibles. Lo pusieron en celdas tan pequeñas que no podía acostarse. Luego lo dejaron ahí por semanas. Le mostraron imágenes de su familia siendo interrogada, su esposa Fátima, sus 3 hijos, todos siendo preguntados sobre su conexión con su apostasía. Le dijeron que su hijo mayor Ahmad lo había denunciado públicamente. Lo llamó traidor, un kafir. Dijo que deseaba que su padre estuviera muerto. Le dijeron que su esposa había solicitado el divorcio, que sus propiedades habían sido confiscadas, que su nombre había sido borrado de los registros del seminario, todo lo que había construido, todo lo que había logrado, todo por lo que se había sacrificado, desaparecido, y a través de todo ello, a través de los golpes y las amenazas y el aislamiento, Reza se aferró a una cosa, la carta de Sara. Finalmente se la habían quitado, pero para entonces había memorizado cada palabra, cada frase, cada mensaje de amor y perdón. Y en los momentos más oscuros, cuando el dolor era abrumador y la soledad aplastante y la duda se infiltraba, recitaba sus palabras. Hermano, Jesús no es tu enemigo, nunca lo fue. Él ha estado esperándote, persiguiéndote, amándote, nunca es demasiado tarde. Y esas palabras lo llevaban a través de otra hora, otro día, otra noche. También tuvo visiones.
En la oscuridad de su celda, cuando el sueño finalmente llegaba, veía cosas. Sara, parada en luz, sonriendo, esperando. Jesús, no el profeta corrompido que su padre había descrito, sino algo completamente diferente, alguien completamente diferente. Una presencia de amor puro que hacía llorar a Reza cada vez que la encontraba. Y el padre Armen, el anciano sacerdote que había perseguido, diciendo las mismas palabras una y otra vez. Te perdono. Jesús está esperando. Él te está esperando. Estas visiones lo sostenían, le daban esperanza, le recordaban que no estaba solo. En el día 38 algo cambió. Un guardia vino a su celda a medianoche, no para llevarlo a interrogatorio, no para darle más malas noticias, para entregarle un mensaje. Esté listo mañana, susurró el guardia. Su voz apenas era audible. Su cara estaba oculta en la sombra. A las 2 de la mañana. No haga preguntas, solo esté listo. Antes de que Reza pudiera responder, el guardia se había ido. Reza no durmió esa noche. No sabía si esto era una trampa, una prueba, otro juego psicológico diseñado para quebrarlo. Había visto estas tácticas usadas antes, esperanza ofrecida y luego arrebatada en el último momento. Pero algo se sentía diferente, algo se sentía. Correcto. A las 2 de la mañana, la puerta de su celda se abrió. Y parado en el pasillo, usando un uniforme de guardia que le quedaba mal, estaba el padre Armen, el sacerdote armenio, el hombre de la plaza, el hombre que Reza había perseguido 15 años antes, el hombre que no debería querer nada más que ver a Reza sufrir. Estaba sonriendo, esa misma sonrisa pacífica. No tenemos mucho tiempo, susurró el padre Armen. Sígueme, haz exactamente lo que digo, no hables. Reza no dudó, no cuestionó, no preguntó cómo era posible esto, simplemente siguió. Se movieron por corredores que nunca había visto, pasando puntos de control que deberían haber estado vigilados, a través de puertas que deberían haber estado cerradas. Todo se abría para ellos, cada obstáculo desaparecía, como si alguien, estuviera despejando el camino. Emergieron en un estacionamiento, un auto estaba esperando, motor encendido, 2 hombres adentro que Reza no reconoció. El padre Armen abrió la puerta trasera. «Entra», dijo. «Te llevamos a Turquía. Hay una iglesia ahí que te ayudará a comenzar de nuevo». Reza se detuvo en la puerta del auto. «¿Por qué?», preguntó. Su voz estaba ronca por semanas de desuso. «¿Por qué me está ayudando? Después de todo lo que le hice, después de su iglesia, después de su gente». El padre Armen sonrió. Esa misma sonrisa de hace 15 años, esa sonrisa de esperanza y perdón. Porque eso es lo que Jesús hace, dijo. Él perdona, Él redime, Él convierte a los enemigos en hermanos. Puso una mano en el hombro de Reza. Sara oró por este momento. Ella oró para que te salvaras, para que encontraras la verdad, para que pasaras el resto de tu vida ayudando a otros a encontrarla también. Y esta noche, su oración es contestada. Reza subió al auto. Condujeron durante 16 horas a través del campo iraní, pasando pueblos, durmiendo en la oscuridad, cruzando la frontera en un paso que la red del padre Armen había estado usando durante décadas, hacia Turquía, hacia la libertad. Y mientras el sol salía sobre las montañas turcas, Reza Mohammadi observó su tierra natal desaparecer detrás de él. Había perdido todo, su familia, su posición, su país, su identidad, pero había ganado algo mucho más valioso. La verdad, eso fue hace 5 años. Hoy, Reza Mohammadi vive en una pequeña ciudad en el sur de Turquía. Tiene un nuevo nombre, una nueva vida, un nuevo propósito. Dirige un ministerio para ex-musulmanes que han encontrado a Jesús. Los aconseja a través del rechazo y la persecución que inevitablemente sigue.
Los ayuda a escapar de países donde la conversión significa muerte. Ha bautizado a más de 300 personas en los últimos 5 años. Exclérigos como él, exterroristas que encontraron redención, ex-ateos que encontraron a Dios en sueños, ex-musulmanes que no podían dejar de hacer preguntas hasta que encontraron respuestas. Su ministerio tiene casas seguras en 3 países, redes que se extienden por todo el Medio Oriente, voluntarios que arriesgan sus vidas para difundir el Evangelio. Y en su pequeño apartamento, en un estante simple de madera, hay una vieja Biblia de cuero con letras doradas descoloridas. La Biblia de Sara, la que no se quemó. Junto a ella hay una fotografía. Una joven con ojos curiosos y una sonrisa cuestionadora. Sara Mohammadi. Para siempre, 17. Para siempre esperando que su hermano encontrara el camino a casa. Pasé 28 años luchando contra Jesús. Dice reza ahora. 28 años de odio e ira y culpa. Pensé que estaba defendiendo la verdad. Pensé que estaba honrando la memoria de mi hermana. Pensé que estaba haciendo lo que Alá quería. Hace una pausa. Sus ojos se llenan de lágrimas. Estaba equivocado. Sobre todo, Sara conocía la verdad cuando tenía 17 años. Trató de decírmelo. Me dejó una carta. Oró por mí cada noche hasta el día de su muerte. Su voz se quiebra y 28 años después, Jesús respondió su oración. A veces hablo con ella. Admite reza. Le cuento sobre las personas que ayudo, las vidas que están cambiando, la verdad que se está esparciendo. Sonríe a través de las lágrimas. Le digo que tenía razón. Sobre todo, le digo que Jesús me encontró, justo como ella dijo que lo haría, y le digo que la amo, que lamento que haya tomado tanto tiempo, que la veré de nuevo algún día, en un lugar donde no hay fuegos, sin persecución, sin cartas que necesiten ser escondidas, solo verdad, solo amor, solo paz, solo hogar. Ahora quiero hablarte directamente. Sí, a ti, la persona que está escuchando esta historia ahora mismo. Tal vez eres un cristiano que ha estado orando por alguien que amas para que encuentre a Jesús. Un miembro de la familia que parece lejos de Dios. Un amigo que se burla de tu fe. Un cónyuge que se niega siquiera a discutir temas espirituales. Un hijo que se ha alejado de todo lo que le enseñaste. Sigue orando. Sara oró durante 28 años. No vivió para ver su oración respondida. Fue a la muerte sin saber si su hermano alguna vez encontraría la verdad. Pero fue respondida. Cada oración, cada lágrima, cada esperanza susurrada en la oscuridad. Dios las escuchó todas, las guardó todas, las respondió todas y a veces la respuesta llega de maneras que nunca esperamos, en plazas, en Teherán, en Biblias brillantes, en cartas que sobreviven casi 3 décadas, en momentos que cambian todo. Sigue orando, nunca te rindas, tus oraciones están siendo escuchadas, o tal vez eres alguien que ha estado huyendo de Dios. Tal vez creciste en una fe que te enseñó a temer a Jesús, a odiar a los cristianos, a creer que la Biblia está llena de mentiras y corrupción. Tal vez has hecho cosas que parecen imperdonables, lastimado a personas, destruido iglesias, quemado Biblias, te alejaste de la verdad una y otra vez. Tal vez piensas que has ido demasiado lejos, que no hay camino de regreso, que Dios nunca podría perdonar a alguien como tú. Esta historia es para ti, porque si Jesús puede encontrar a un ayatolá que pasó 28 años persiguiendo a los cristianos, puede encontrarte a ti. Nunca es demasiado tarde. Esas fueron las palabras de Sara, y son verdad. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas corrido, no importa cuánto tiempo te hayas estado escondiendo, no importa qué mentiras hayas creído, Jesús está esperando. Ha estado esperando desde antes de que nacieras,
Te ha estado persiguiendo toda tu vida. Esperará hasta que estés listo para decir esa sola palabra: sí. Acabas de presenciar cómo una Biblia cambió todo. Cómo 28 años de odio fueron transformados por el poder de Dios. Cómo la oración de una hermana muerta fue respondida de la manera más imposible. Historias como esta toman tiempo para recopilar y compartir contigo. Investigación, entrevistas, verificación, traducción, producción, horas y horas de trabajo por cada historia que escuchas. Cuando haces clic en el botón de Super Thanks debajo de este video, no solo estás apoyando un canal, estás ayudando a difundir testimonios que salvan vidas. Estás diciendo que estas historias importan, que la verdad importa, que compartir el mensaje de Jesús con el mundo importa. Cada contribución nos ayuda a traer más testimonios divinos a la luz. Más historias de transformación, más pruebas de que Dios todavía está haciendo milagros en nuestro mundo hoy. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que otros necesitan escuchar lo que sucedió en Teherán, considera hacer clic en Super Thanks. Tu apoyo hace posible todo lo que hacemos. Ahora, antes de irme, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has orado por alguien que parecía imposible de alcanzar? ¿Alguien tan lejos de Dios que casi perdiste la esperanza? Sara oró por su hermano durante 3 años mientras estaba viva. Le escribió una carta, sabiendo que tal vez nunca la vería leerla. Confió en que Jesús lo encontraría incluso después de que ella se fuera, y lo hizo. Escribe Jesús. Nos encuentra en los comentarios si tienes a alguien por quien estás orando. Comparte su primer nombre si te sientes cómodo. Deja que esta comunidad ore contigo. Permanezcamos juntos en fe, o tal vez tú eres por quien alguien está orando. Tal vez alguien en tu vida ha estado compartiendo el Evangelio contigo. Tal vez has estado resistiendo, huyendo, escondiéndote. Escribe: estoy listo. Si hoy es el día en que dejas de correr, leo cada comentario, cada nombre, cada historia y oro por cada uno. Porque eso es lo que hace esta comunidad. Oramos, creemos. Confiamos en que Jesús todavía está encontrando a personas en los lugares más inesperados, en prisiones, en mezquitas, en edificios del gobierno, en plazas en Teherán donde las Biblias se niegan a arder. Hasta la próxima. Recuerda, nunca es demasiado tarde. Jesús está esperando y Él nunca dejará de perseguirte hasta que estés en casa.